Bueno, pues vamos a seguir este recorrido por los concilios que estamos ya a punto de terminar hoy con este primer programa sobre el Concilio Vaticano II. Si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en este concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, y le pedimos que nos dé a todos corazones abiertos al Espíritu Santo para saber, conocer y practicar la voluntad de Dios. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, parecía que íbamos a tardar mucho, pero estamos ya al final de nuestro recorrido por los concilios, hablando del último concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II. Cuando hicimos el programa del Concilio Vaticano I, hablábamos de la importancia de un concilio ecuménico que fuera en Roma, en el Vaticano, por lo que significa la sede romana, ¿no? Por lo que significa la cátedra de Pedro y por lo que significa que se celebre un concilio, podríamos decir literalmente, en la Basílica de San Pedro, es decir, por encima de la tumba del apóstol San Pedro, es decir, de una manera, podríamos decir, presidida por el mismo San Pedro en la figura del vicario de Cristo, el Papa, pero también espiritualmente por el mismo San Pedro que está ahí enterrado en la Basílica de San Pedro, en Roma. Este concilio, déjenme ir un poco para atrás, ¿no? Se muere el Papa, hay un cónclave y se elige Papa a San Juan XXIII, el Papa Montini o el Cardenal Montini, que en esa época podríamos decir, siempre se ha dicho, se elige como un Papa, podríamos decir temporal, ¿no? O un Papa de sucesión, es un Papa ya mayor, y la idea de los cardenales es, bueno, que este Papa pueda liderar a la Iglesia durante unos poquitos años y después ya elegimos otro sucesor. Me río porque esto fue un poco lo que pasó también con el Papa Francisco, ¿no? Cuando eligieron Papa al Papa Francisco, empezaron a surgir los rumores de que le faltaba un pulmón, de que era mayor, de que se iba a morir rápido. Y ya vieron ustedes cuánto nos duró el difunto Papa Francisco, ¿no? Muchos años. Entonces, uno, como dice el refrán, ¿no? Uno pone y Dios dispone, ¿no? Es decir, los cardenales tienen una idea, pero el Espíritu Santo y Dios tienen otra idea. Y con San Juan XXIII pasó algo parecido, ¿no? San Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II en un momento en el que, podríamos decir, ningún cardenal se imaginaba que el Papa iba a convocar un concilio. Ahora, las circunstancias históricas son muy importantes, ¿no? El Concilio Vaticano II sucede en un momento histórico en el que la Iglesia está perdiendo adeptos, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica está perdiendo mucha gente que está dejando de ir a la Iglesia, y curiosamente va a pasar antes, durante y después todavía más del concilio que la Iglesia está perdiendo cantidades y cantidades de vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, ¿no? Por tanto, podríamos decir que es un momento de crisis en la Iglesia, en el que el Papa ve la necesidad de replantearse muchas cosas en la Iglesia para poder evangelizar más y mejor en esta época moderna. Por eso el Papa San Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II el 25 de enero de 1959, apenas 3 meses después de su elección papal, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Que el Papa León, que lleva unos meses elegido, nos dijera ahora, voy a convocar un concilio. ¡Puf! El revuelo, ¿no? Muchos de nosotros empezaríamos a pensar, ¿pero por qué? ¿Para qué? Pero si acaban de elegirlo, ¿pero por qué? Espere un poco más, ¿no? Pasó eso un poco con San Juan XXIII. Pero el Papa no tiene miedo, ¿no? Porque el Papa tiene esta idea de que la Iglesia necesita reformarse, ¿no? O cambiar algunas cosas dentro de su seno para evangelizar mejor al mundo. Este ha sido un problema recurrente, ¿no? Siempre pasa esto en toda la historia de la Iglesia, que
Una cosa es el idioma de la fe y otra cosa es el idioma cultural. No siempre están unidos, ¿no? Si ustedes y yo pudiéramos hacer un recorrido para atrás en los concilios, nos daríamos cuenta que al inicio de los concilios, por ejemplo con el concilio de Nicea, había una separación clara entre el lenguaje cultural y el lenguaje de fe o el lenguaje cristiano. Conforme va pasando la historia de los concilios, se van unificando, ¿no? Hasta el punto de que en medio de la cristiandad, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir en aquellos concilios, mirando para atrás, en aquellos concilios, no sé, ¿no? De mitad de los concilios, por ejemplo, podríamos decir el concilio de Éfeso o alguno más adelante, podemos ver ya, sobre todo los concilios medievales, podemos ver ya un idioma cultural y un idioma religioso que son casi lo mismo, ¿no? En ese momento, tanto el emperador como los obispos y los papas quieren el bien de la fe porque es el bien de la cultura, ¿no? O el bien de la sociedad. Conforme vamos avanzando más adelante en la historia de los concilios, vemos que eso se va separando más y más, ¿no? Y quizás ahora lo podemos ver, ¿no? En el contexto cultural en el que ustedes y yo vivimos, una cosa es la fe y otra cosa es la cultura, ¿no? O la sociedad, ¿no? Son dos cosas diametralmente diferentes, ¿no? Y esto es algo que estaba ya pasando cuando el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, ¿no? Y la idea de él es acercar a la iglesia al mundo, ¿no? Acercar a la iglesia al idioma del mundo y al modo de pensar del mundo, no para mundanizarse, ¿no? Que es lo que muchos han dicho muchas veces, ¿no? El Papa mundanizó la iglesia. No era ese el propósito de San Juan XXIII, ¿no? Aunque a veces hubo algunos miembros de la iglesia que sí mundanizamos la iglesia queriéndonos unir al modo de pensar del mundo, ¿no? Pero lo que el Papa quería era evangelizar, ¿no? Y para evangelizar nosotros tenemos que conocer el mundo, el lenguaje del mundo, la cultura del mundo y evangelizar desde ahí. Es lo que quería el Concilio Vaticano II, ¿no? Esto es lo que se llamaba en esta época el aggiornamento. El aggiornamento es una palabra italiana que podríamos traducir directamente en español como puesta al día, ¿no? Aggiornamento significa poner al día la fe para poder evangelizar al mundo de hoy, ¿no? Esta palabra aggiornamento va a ser una palabra manipulada y muy mal usada en la historia de la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchas personas que hablan del Concilio Vaticano II como que la iglesia haga todo lo que el mundo le pide, ¿no? Y entendían y entienden el aggiornamento como hacer lo que el mundo nos pide, ¿no? Y si el mundo nos pide que los sacerdotes se casen, pues que se casen. Y si el mundo nos pide que el matrimonio gay está bien, pues está bien. Y ustedes y yo sabemos que no podemos hacer un aggiornamento en este sentido, ¿no? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo que Dios nos ha revelado no se puede cambiar. Podemos cambiar el modo de presentarlo, podemos cambiar el idioma, podemos cambiar la manera, podemos cambiar muchas cosas, pero no la doctrina en sí misma, ¿no? Y en este sentido podríamos decir que aunque el aggiornamento o la puesta al día de la iglesia es necesaria, tampoco podemos hacerlo tanto que nos mundanicemos, ¿no? Y que la iglesia desaparezca, ¿no? Hay cosas o verdades inamovibles, ¿no? Verdades absolutas dentro de nuestra fe católica. Por eso esta renovación de la iglesia, podríamos decir, es necesaria, pero al mismo tiempo tiene sus límites, ¿verdad? No podemos pensar que la iglesia tiene que acercarse tanto al mundo que se mundanice o se convierta en una más, ¿no? De las personas del mundo o de las voces del mundo. No, la iglesia es luz en medio de la oscuridad, ¿no? Y tiene que iluminar la cultura y el mundo y todas las personas que viven en él. Por eso esta renovación de la iglesia es necesaria. Vamos a ver qué se hace y vamos a ver más adelante cómo crea una cierta tensión, ¿no? Porque una cosa es lo que enseña el concilio, como ustedes y yo hemos hablado, y otra cosa es la aplicación del concilio, ¿no? Y las aplicaciones de los concilios tardan años en poderse aplicar, ¿no? Hasta el día de hoy ustedes y yo y la Iglesia Católica está batallando con la aplicación del Concilio Vaticano II, ¿no? Les pongo un ejemplo clarísimo, la liturgia. En la liturgia todavía estamos con el tema de la misa tridentina, que era la misa que se celebraba antes del concilio,
y el Novus Ordo, que es la liturgia que ustedes y yo celebramos ahora, ¿no? Todavía estamos con esa reforma litúrgica que no sabemos muy bien cómo aplicar, ¿no? Y todavía estamos discutiendo sobre si se puede celebrar la misa tridentina o no se puede celebrar, y si se pueden mezclar la misa tridentina con el Novus Ordo o no, si en el Novus Ordo podemos hacer partes en latín o no, ¿no? Bueno, ustedes y yo vamos a dedicar un tiempo a ver los documentos del concilio y vamos a hablar de estos temas, ¿no? Pero es interesante ver que hasta el día de hoy el Concilio Vaticano II no ha sido instaurado de manera perfecta, ¿no? Todavía hay algunas cosas en las que estamos trabajando como iglesia para aplicar lo que el Concilio Vaticano II nos enseñó. Bueno, el Concilio Vaticano II se va a dividir en 4 sesiones, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? La primera sesión del Concilio Vaticano II en el año 1962 es presidida por Juan XXIII y se discutieron los esquemas doctrinales preparados por la curia, pero fueron rechazados por algunos obispos por ser demasiado conservadores, ¿no? Bueno, permítanme usar este lenguaje, aunque no me gusta, ¿no? Porque siempre que empezamos a hablar de conservadores y liberales, estamos hablando de política, y la iglesia no es política. Entonces, solo voy a usar este lenguaje para que nos entendamos, pero no es acertado hablar así de la iglesia, ¿no? Yo lo diría de otra manera. Yo diría, algunos obispos pensaron que los esquemas que se estaban usando para el concilio no ayudaban a la iglesia a avanzar con los tiempos modernos, ¿no? O a comunicar al mundo el evangelio, ¿no? Y pensaron, necesitamos abrir más las puertas de la iglesia. Y esto era un poco la idea de San Juan XXIII, ¿no? En aquel mensaje de radio, cuando convoca el Concilio Vaticano II, en el año 1958 dice esto, ¿no? Que tenemos que abrir las puertas de la iglesia al mundo. Y esto es un balance, un tira y afloja necesario y complicado, ¿no? Porque sí, la iglesia tiene que abrirse al mundo, pero no abrirse tanto al mundo que se mundanice, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II fue un intento de decir cómo podemos abrirnos más al mundo y comunicar el evangelio mejor a las personas. Claro, imagínense esto, año 62, estamos con estos pleitos de que la curia o los cardenales que trabajan más en cercanía con el Papa presentan un esquema de los documentos que quieren hablar en el Concilio Vaticano II, y la mayoría de obispos dicen, no queremos hablar de esto, queremos hablar de otros temas. Y esto es muy bueno porque nos muestra un poco la tensión que hay entre la Iglesia Universal y las iglesias locales, ¿no? Es decir, en Roma está centralizada la Iglesia Católica. Si uno va a Roma, uno puede ver que en Roma hay un modo de pensar y un modo de hablar y un modo de promulgar, ¿no? Pero lo que se promulga, se habla y se piensa en Roma no es lo que se promulga, se habla y se piensa en Camerún, o en El Salvador, o en China, o en Japón. Y entonces es en este concilio ecuménico, yo diría el más internacional de la historia de la iglesia y el más multicultural, en el que se pone de manifiesto la siguiente idea, y es, no puede la iglesia pensar solo en esquemas europeos, ¿verdad? Aunque el centro de la iglesia esté en Europa, la iglesia universal es grande, ¿no? Y hay otras maneras de pensar y otros problemas en África y en América y en Oceanía y en donde sea, ¿no? En Australia o donde sea, que tienen que llegar a Roma, ¿no? Y esto lo pone de manifiesto el Concilio Vaticano II. Claro, ustedes y yo ya estamos viendo una tensión aquí entre lo que piensa la iglesia romana y lo que dicen los obispos del mundo, ¿no? Y en esta tensión de la primera sesión del Concilio Vaticano II, se nos muere el Papa, ¿no? Juan XXIII se muere en el año 63, ¿no? 1963. Y en medio de esta tensión, imagínense ustedes, ¿no? Quizás no lo podemos imaginar un poco porque en los tiempos modernos también ha habido un poco de tensión cuando el Papa Benedicto renuncia y es elegido el Papa Francisco. Empezamos a hablar un poco en lenguaje político, ¿no? Y empezamos a llamar a Papa Benedicto el Papa conservador y al Papa Francisco el Papa liberal.
Y nos equivocamos, pero lo hacemos, ¿no? Todo el tiempo porque siempre estamos comparándonos. Bueno, Juan 23 es elegido papa, como un papa para poco tiempo. Dura poco tiempo, ¿verdad? Porque es elegido en el año 59, muere en el año 63, es decir, 3 años y poquito, casi 4 nos dura el Papa Juan 23 y muere. Y ahora va a surgir la gran pregunta del millón. Los cardenales se van a preguntar, ¿qué va a pasar con el Concilio Vaticano II? Porque se acaba de morir el Papa. ¿Vamos a seguir con el concilio o se va a cancelar el concilio? Y aquí hubo una cierta tensión en este cónclave que eligió Papa a San Pablo VI. Fíjense qué curioso que los 2 papas del Concilio Vaticano II son santos. Por tanto, ya podemos ver que son 2 sucesores de Pedro bastante ejemplares. Se elige papa a Pablo VI en el año 63 y Pablo VI decide continuar con el Concilio Vaticano II. Lo cual ya hemos visto, ¿no? Si fuéramos para atrás en la historia de la Iglesia, ustedes y yo recordamos muchas veces que el Papa ha convocado un concilio, se ha muerto y el sucesor del Papa ha seguido con el concilio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso demuestra un poquito la continuidad de la fe, ¿no? Es tan bonito, ¿no? Ustedes y yo oíamos hace unos días la noticia de que el Papa León ha publicado un pequeño documento llamado Dilexis Te. Ya lo estudiaremos, ustedes y yo, cuando terminemos los concilios, es decir, pronto, que había escrito el Papa Francisco, ¿no? Antes de morirse, y que el Papa León acoge, hace suyo y publica, ¿no? Cosa que el Papa Francisco ya había hecho antes, ¿no? Cuando el Papa Francisco toma el relevo de Benedicto XVI, publica la encíclica Lumen Fidei, o la luz de la fe, que era una encíclica que ya había dejado escrita Benedicto XVI, ¿no? ¿Por qué? Porque los papas no son enemigos políticos, como nos dicen las noticias, ¿no? O como a veces podemos pensarlo nosotros, ¿no? El Papa conservador, el Papa liberal, el Papa de derechas, el Papa de izquierda, el Papa europeo, el Papa americano, ¿no? No, esas son categorías o ideas nuestras, ¿no? Pero en la Iglesia Católica somos una familia y hay continuidad. Por eso el Papa San Pablo VI decide seguir con el concilio. Y se aprueba en esta segunda sesión del Concilio Vaticano II en el año 63, 1963, se aprueban los primeros documentos sobre la liturgia y sobre los medios de comunicación social. Bueno, no me quiero meter mucho en este tema porque el segundo programa que vamos a hacer sobre el concilio voy a ir hablando de cada uno de los documentos, ¿no? Pero el documento de la liturgia es probablemente uno de los documentos más importantes y el que más ha dado de qué hablar hasta el día de hoy. Y el documento sobre los medios de comunicación social nos muestran ya cómo la Iglesia se está abriendo a un mundo moderno. Fíjense que en esta época empezaba a haber televisión, por ejemplo. Ya había radio, empezaba a haber televisión. En esta época se sabía del Papa porque se escuchaba por la radio, ¿no? Los radiomensajes del Papa. Claro, ustedes comparen esto con cómo está el mundo hoy y las redes sociales y la tecnología, ¿no? Es decir, la Iglesia se adelantó en su tiempo ya a ser amiga de los medios de comunicación social. Por eso yo me río cuando a veces se dice que la Iglesia es enemiga del progreso. No hay falacia más grande, es decir, la Iglesia siempre ha estado en ese caminar o progresar del mundo, ¿no? Cuando salió la radio, la Iglesia se subió a la radio, ¿no? Cuando empezó la televisión, la Iglesia se subió a la televisión, ¿no? Y ahora con las redes sociales, pues la Iglesia también intenta salvaguardar que las redes sociales se pueden utilizar para el bien, ¿no? Y ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Cuántos sacerdotes o influencers católicos, ¿no? Hacen videos en YouTube o usan los medios de comunicación social y las redes sociales para evangelizar. Bueno, hasta aquí podríamos decir la segunda sesión del Concilio Vaticano II, que le da continuidad a la primera de San Juan 23, que convoca el concilio, con el Papa San Pablo VI, que decide continuar con el concilio y publica los 2 primeros documentos sobre la liturgia y los medios de comunicación social. En el año 64 se abre la tercera sesión del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y se tratan temas como la Iglesia, el ecumenismo,
y la libertad religiosa. De nuevo, el documento sobre la iglesia, Lumen Gentium, es uno de los más importantes. Yo hoy no tengo tiempo para hablar de él, pero cuando hagamos el segundo programa me voy a parar a hablar de él un poquito. Sobre el ecumenismo, todavía más, ¿no? Decíamos en los programas anteriores que la iglesia siempre se ha preocupado por tener una cierta relación y una cierta comunión con las demás religiones, porque la iglesia siempre ha estado muy interesada en el diálogo interreligioso. Por eso se va a hablar aquí de la libertad religiosa, que esto dio de qué hablar. Ya hablaremos de esto cuando hablemos de este tema más adelante, pero hasta este entonces la iglesia jamás había promovido la libertad religiosa, ¿no? La iglesia siempre había hablado de promover la fe cristiana, ¿no? Ahora está hablando de promover la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que nos hallamos es un contexto de post Segunda Guerra Mundial y de Guerra Fría, ¿no? En muchos países de Europa y de América Latina está prohibido ser cristiano o musulmán o lo que sea, ¿no? Tener religión, porque ya estamos hablando de un mundo ateo. Entonces la iglesia se mueve en la dirección de promover, ¿no?, la libertad religiosa. Y el ecumenismo, que es el diálogo entre las denominaciones o las iglesias cristianas. Bueno, empieza la cuarta sesión del Concilio Vaticano II y la última en el año 1965, y aquí se culmina con la promulgación de los documentos más importantes, uno de ellos siendo Gaudium et Spes, ¿no? Gaudium et Spes, vamos a hablar de él largo y tendido porque es uno de esos documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Y ya el 8 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI clausura el Concilio Vaticano II, ¿no? Se cierra el Concilio Vaticano II en la Plaza de San Pedro y se empieza a mirar para adelante, ¿no? Bueno, hablemos de algunos personajes influyentes del Concilio Vaticano II, ¿no? El primero, sin lugar a dudas, es San Juan XXIII, ¿no? El Papa, que fue un visionario y convocó un concilio con la intención de abrir las ventanas de la iglesia al mundo moderno. Y qué bonito, ¿no? Siempre tiene que haber en nosotros un poco este espíritu, ¿no? La iglesia no está creada para pelear con el mundo, ¿no? La iglesia no está creada para condenar al mundo. La iglesia no está creada para ser una secta y estar alejada del mundo. Lo sabemos por el Evangelio según San Juan, que nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y esto significa que una de las preocupaciones más grandes de todos en la Iglesia Católica es evangelizar a los que no vienen a la iglesia. A veces, perdón por lo que voy a decir, nos hemos acostumbrado a, como decía el difunto Papa Francisco, a hacer una iglesia de sacristías, ¿no? O una iglesia que pesca en pecera, ¿no? Nos encanta evangelizar a los que ya están evangelizados. Nos encanta invitar a nuestros retiros y a nuestros grupos a los que ya están en la iglesia. Quizás eso hay que hacerlo, yo no digo que no, pero es una evangelización más pobre que evangelizar a los que están fuera de la iglesia, ¿no? Por eso es muy importante que los grupos, los carismas y las órdenes religiosas y los sacerdotes siempre nos preguntamos, ¿cómo estamos evangelizando a los que no vienen a la iglesia? Y ser realmente, no sé cómo decirlo, sinceros con nosotros. No nos engañemos. No pensemos que estamos haciendo un gran trabajo si no lo estamos haciendo. Porque nuestro trabajo como iglesia es abrir las ventanas de la iglesia al mundo, ¿no? Traer a nosotros a las personas que no creen en Cristo, ¿no? Hablar con los demás de Cristo a las personas que no han podido conocer a Cristo y conocer el Evangelio. Bueno, y otro personaje influyente en la historia de la iglesia y en la historia del concilio va a ser Pablo VI, que continúa con el concilio, termina el concilio y ahora va a venir una parte muy interesante que va a ser, él va a ser el encargado de aplicar las reformas del concilio. Pablo VI, tendría que hacer un programa entero sobre Pablo VI, porque Pablo VI es un profeta de nuestros tiempos, ¿no? Y un testigo de la verdad. Pablo VI tuvo que pelear, y no estoy exagerando cuando digo pelear, con algunas personas dentro de la jerarquía de la iglesia, por defender la sana doctrina.
No es el tema que nos ocupa, pero déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? Cuando Pablo VI publica el documento Humane Vitae, todo el mundo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, pero dentro de la iglesia están esperando que el Papa publique un documento diciendo que está bien usar métodos anticonceptivos para regular la natalidad, ¿no? Porque es lo que estaba de moda en estos años. Nosotros siempre pensamos, ay, hoy está de moda la ideología de género y va a destruir al mundo. Bueno, pero si volvemos para atrás, todos los papas han tenido problemas de algún tipo, ¿no? Y sobre todo en la moral sexual, ¿no? Y Pablo VI fue un profeta de su tiempo, no teniendo miedo a publicar Humane Vitae y diciendo que no, que la iglesia no apoya los métodos anticonceptivos, ¿no? Que la iglesia tiene otro modo de ver la sexualidad y la familia. Y fue valiente, ¿no? Ustedes saben lo criticado que fue el Papa, ¿no? Ustedes saben lo aislado que estuvo el Papa. Ustedes saben cuánta gente odiaba al Papa, ¿no? Ustedes saben los medios de comunicación, los artículos y las entrevistas y toda la propaganda que hubo en contra del Papa Pablo VI. Muchísima, ¿no? Y el hombre, como creía en Dios y tenía fe, pues pudo aguantar esa tormenta, ¿no? ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado. Bueno, y algunos teólogos influyentes en el Concilio Vaticano II, algunos nos van a sonar porque son muy conocidos para nosotros, otros quizás no, pero hablemos de ellos, ¿no? Porque fueron muy importantes en el Concilio Vaticano II y en todos los concilios, ¿no? Lo que llamamos los expertos o los peritos en el Concilio Vaticano II. Empecemos primero con Joseph Ratzinger, ¿no? Que es el que después fue el futuro Benedicto XVI. Joseph Ratzinger va a ser muy influyente para el concilio con muchas de sus ideas, pero especialmente con su idea de la eclesiología, ¿no? Joseph Ratzinger escribió su tesis doctoral sobre San Agustín y después también sobre San Buenaventura, y va a reflexionar sobre quién es la iglesia, qué es la iglesia y cuál es la misión de la iglesia, ¿no? Y esto va a tener mucha influencia en el modo de ver la iglesia del Concilio Vaticano II. Más cosas, ¿no? De Joseph Ratzinger, yo tendría que decir que probablemente fue el mejor teólogo del siglo pasado y de este siglo, ¿no? Nosotros lo tenemos tan cerca que quizás no somos capaces de ver la gran importancia de Joseph Ratzinger, pero la historia de la iglesia lo pondrá en su lugar, ¿no? Fíjense que yo ahora mismo estoy enseñando una clase de Cristología en el Instituto Pastoral del Apostolado Hispano de la Diócesis, y lo que estamos haciendo es, nos hemos agarrado el libro de Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y estamos siguiendo los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Y mis alumnos siempre me dicen lo mismo, me dicen, padre, qué profundidad y qué claridad con la que el Papa Benedicto explica los misterios de la vida de Cristo. Y es verdad, ¿no? Quizás esto es Joseph Ratzinger, ¿no? Él tiene una frase que a mí me ha marcado desde el seminario hasta el día de hoy, ¿no? Decía Joseph Ratzinger que el teólogo es el que sabe traducir los contenidos de la fe al lenguaje de la gente sencilla y humilde, ¿no?
Y qué verdad tan grande, ¿no? Eso era él, un gran cerebro, un gran teólogo de la historia de la iglesia que sabe explicarnos las cosas a nosotros, que quizás somos menos inteligentes o sabemos menos de teología o de la revelación. Por eso es muy importante para nosotros entender, ¿no? La influencia que Joseph Ratzinger tuvo en el Concilio Vaticano II. Alguien del que quizás no ha hablado tanto también es Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II tuvo mucha influencia en los documentos del concilio en general y participó del Concilio Vaticano II. Por eso es tan bonito ver que Juan Pablo II y Benedicto XVI han sido los papas encargados de aplicar el Concilio Vaticano II. Y no lo han aplicado desde las ideas, ¿no? Lo han aplicado ellos sabiendo y habiendo participado los dos del Concilio Vaticano II. San Juan Pablo II incluso escribió un libro que se llamaba Ir a las Fuentes, que es sobre la interpretación del Concilio Vaticano II. ¿Y qué quería decir San Juan Pablo II con ese libro? Que no habláramos de lo que enseñó el Concilio Vaticano II sin conocer los documentos del Concilio Vaticano II. Porque ustedes y yo sabemos lo que enseñó el concilio por los documentos del concilio. Si no hubieran habido documentos del concilio, no sabríamos qué enseñó el Concilio Vaticano II. Bueno, dejemos de lado a estos dos gigantes, ¿verdad? A Joseph Ratzinger y a Karol Wojtyla, y hablemos un poco de los demás teólogos que tuvieron influencia en el Concilio Vaticano II, ¿no? Uno de ellos, Yves Congar, que influyó muchísimo con su teología de los laicos, ¿no? Ya una de las ideas más fundamentales del Concilio Vaticano II va a ser el papel de los laicos y la importancia de los laicos en la evangelización de la iglesia, influida un poco por Yves Congar. Luego tenemos también un tal Henri de Libac, que incluso tiene un diario sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que nos explica cómo fueron las sesiones del concilio desde dentro. Otro, Karl Rahner, un teólogo alemán que va a tener mucha influencia en la teología y en el Concilio Vaticano II, que tiene unos escritos preciosos sobre la Virgen María y que va a influir mucho en el tema de la devoción mariana en el Concilio Vaticano II. Y luego tenemos otro teólogo, Hans Urs von Balthasar, que va a influir mucho en la teología actual, pero que va a tener mucho que ver con su idea de la iglesia, ¿no? Su eclesiología va a tener mucho que ver con el Concilio Vaticano II. Tenemos también otro teólogo, Schillebeck, que tiene incluso un pequeño librito sobre la vocación de los laicos y va a influir mucho en el Concilio Vaticano II. Ya van viendo ustedes que son escuelas de pensamiento, ¿verdad? Que no es solo un teólogo el que influyó, sino que a lo mejor eran 3 o 4 teólogos que tenían una idea teológica, la presentaban al concilio y eso después influía en los documentos del concilio, como estamos viendo. Y más teólogos, ¿no? Podría gastar horas y horas hablándoles a ustedes de los teólogos que influyeron en el Concilio Vaticano II, pero dejémoslo así, ¿no? Ya nos hacemos una idea de cómo los peritos, los expertos, los teólogos tuvieron una gran influencia en el Concilio Vaticano II. Hablemos de algunos obispos o cardenales que también influyeron en el Concilio Vaticano II, ¿no? Uno de los más influyentes fue el cardenal Suenens, de Bélgica, de habla francesa, que tiene mucho que ver con la influencia de los documentos, sobre todo sobre el sacerdocio, ¿no? Y la espiritualidad sacerdotal. Otro teólogo que va a tener mucho que ver con la influencia en la liturgia y en los documentos sobre la liturgia es el cardenal Frings, de Alemania, que va a ser un poco el obispo que lleve consigo a Joseph Ratzinger como su teólogo experto. Y por citar a algunos obispos de América Latina, tenemos por un lado al cardenal Silva Enríquez de Chile, que va a influir mucho, ¿no? Y que va a tener como perito, como encargado, teólogo, experto en el Concilio Vaticano II, al futuro cardenal Medina Esteves,
que por cierto fue el cardenal protodiácono que anunció la elección del Papa Benedicto, ¿verdad? Y estaba muy influido por los escritos del Papa Benedicto. Y por último tenemos al brasileño, el obispo Elder Câmara, ¿no? Que, bueno, a veces se dicen muchas cosas sobre él, pero que a pesar de todo lo que se dice, que no sé si estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Es muy influyente en la idea de la opción preferencial por los pobres, que no es una idea marxista, ¿no? O comunista, sino al revés, es una idea evangélica, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento en adelante, ustedes y yo sabemos que la iglesia siempre se preocupa por los pobres. Bueno, déjenme hacer un resumen y quiero terminar así, a ver si soy capaz, de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II no promulgó cánones. Si volviéramos para atrás, ustedes y yo hemos hablado de los cánones del Concilio de Trento, ¿no? O de los cánones o del credo de Nicea, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II no es un concilio, podríamos decir, doctrinal en este sentido, ¿no? Es un concilio, como dijo San Juan 23 y como tenemos que entenderlo, pastoral, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II no va a promulgar cánones, sino que va a promulgar constituciones, decretos y declaraciones, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones pastorales en la iglesia. Oficialmente se promulgaron 16 documentos en el Concilio Vaticano II. Agrupémoslos, ¿no? Hagamos grupos, ¿no? Empecemos con las constituciones, que son, podríamos decir, como la fundamentación teológica del concilio, ¿no? Las ideas teológicas importantes en el concilio. La primera constitución que se publica en el año 63 es la Constitución Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium nos habla sobre la Sagrada Liturgia y nos va a hablar de temas muy importantes como la participación activa de los laicos en la liturgia. Qué importante es esto, ¿verdad? Ustedes no van a misa a aburrirse ni a dormirse, aunque a veces les pase, ¿verdad? Sino que ustedes van a misa a participar. Y lo vemos, la misa es un diálogo, ¿no? Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, ustedes responden, y con tu espíritu. Y está constantemente ese diálogo entre el sacerdote y los laicos, los fieles laicos, porque la iglesia promueve la participación activa de los laicos. También Sacrosanctum Concilium va a ser la encargada de promulgar el posible uso de la lengua vernácula en la misa, ¿no? Creo que esto es algo muy importante, ¿no? La generación de mis abuelos todavía iba a misa en latín, ¿no? Y la mayoría de ellos quizás no entendían nada de latín, pero tenían que ir a misa en latín porque no estaba permitido celebrar misa en lengua vernácula, ¿no? Es después del Concilio Vaticano II que la misa se empieza a celebrar en lengua vernácula. Bueno, después tenemos en la Constitución Lumen Gentium, o Luz de la Gente, que nos habla sobre la iglesia en el año 1964, y nos habla de la iglesia como el pueblo de Dios, y nos recuerda en el capítulo 4 esa vocación universal a la santidad, ¿no? Todos los miembros de la iglesia estamos llamados a la santidad. La santidad no es solo para los sacerdotes, no es solo para los religiosos, es también para los laicos, ¿no? Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Es lo común en los estados de vida, ¿no? Todos tenemos vocaciones diferentes, pero tenemos en común que todos estamos llamados a ser santos. 3, la tercera constitución del Concilio Vaticano II se llama Dei Verbum y nos habla sobre la revelación divina, ¿no? Esta se promulgó en el año 1965, ¿no? Y nos explica la relación entre la escritura, la tradición y el magisterio. Bueno, ustedes y yo hicimos un programa sobre esto al principio de este recorrido, así que me remito a lo dicho, ¿no? Pero Dei Verbum es muy importante para los estudios de Biblia. Yo recuerdo cuando yo tomé asignatura sobre la Biblia en el seminario, siempre se citaba Dei Verbum y leíamos algunos textos de Dei Verbum. Y por último tenemos la Constitución Gaudium et Spes, que nos habla sobre la iglesia en el mundo actual.
y que se promulga en el año 1965 y que nos habla de temas sociales, culturales, económicos, políticos, desde la perspectiva cristiana. Qué importantes son todos estos temas, ¿no? Bueno, por último, tenemos 9 decretos. No son tan importantes como las constituciones. Decíamos que las constituciones son el fundamento teológico. Los decretos es la aplicación pastoral de lo que quiere el concilio para nosotros. Primero tenemos el decreto Ad Gentes, que nos habla sobre la actividad misionera en la iglesia. Todos nosotros por el bautismo estamos llamados a ser misioneros, ¿verdad? Y tendríamos que tener esta vocación misionera. Número 2, tenemos Presbyterorum Ordinis, que nos habla sobre el ministerio y la vida sacerdotal. Qué importante es que nosotros los sacerdotes reflexionemos sobre esto, y especialmente los sacerdotes diocesanos que vivimos en el mundo. Luego tenemos el decreto Perfecte Caritatis, que nos habla sobre la renovación de la vida religiosa, cómo la vida religiosa tiene que renovarse para comunicar su carisma o su espiritualidad al mundo de hoy. Después tenemos Christus Dominus, que nos habla sobre la vocación de los obispos o la misión de los obispos en la iglesia. Después tenemos Optatam Totius, que nos habla sobre la formación sacerdotal. Este documento es muy importante, sobre todo para los seminarios y las casas de formación de los religiosos. Después tenemos el decreto Apostolicam Auctositatem, que nos habla sobre el apostolado de los laicos y la importancia de que los laicos evangelicen y anuncien el evangelio en el mundo. Después tenemos Unitatis Redintegratio, que nos habla sobre el ecumenismo o el diálogo entre los cristianos, que es muy importante. Después tenemos Orientalium Ecclesiorum, que nos habla sobre la relación de la Iglesia Católica con las iglesias orientales. Y por último, ahora sí tenemos Inter Mirifica, que nos habla sobre los medios de comunicación social. Y de cuánta actualidad es este documento, ¿verdad? Porque ya entonces empezaban a nacer los medios de comunicación social, la radio y la televisión, y ya la iglesia se preocupaba por hablar de eso. Pero cómo ha ido avanzando la tecnología y cómo hasta el día de hoy la iglesia se preocupa de dialogar con los medios de comunicación social, ¿no? Porque se pueden usar como medios de evangelización si se usan para promover el bien y la verdad, ¿no? Hablábamos antes de cómo el Papa León tuvo un encuentro con todos los comunicadores católicos o los influencers católicos y les hablaba de esto, ¿no? De cómo los medios de comunicación social deben servir para promover la verdad, ¿no? Y no para mentir. Bueno, y por último tenemos 3 declaraciones que son, primero, Gravissimum Educationis, que nos habla sobre la educación católica. Sobre todo decíamos como Gravissimum Educationis nos habla de la necesidad del derecho al estudio de todos los niños, ¿verdad? Y de la importancia de la educación católica en una sociedad. Luego tenemos Dignitatis Humanae, que nos habla sobre la libertad religiosa, un tema de actualidad, ¿no? Ahora mismo en el mundo tenemos un montón de regímenes políticos que prohíben la religión, por ejemplo en China, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en tantos países donde está prohibido no solo ser cristiano o ser católico, sino tener religión. Y por último tenemos la declaración Nostra Aetate, que nos habla sobre la relación entre la Iglesia Católica y las demás religiones. Qué importante es esto, ¿no? Entender que hay un diálogo interreligioso, aunque no creamos en el mismo Dios y no tengamos la misma religión. Las religiones promovemos o deberíamos de promover la dignidad humana y la paz en el mundo entero. Cerremos este capítulo hablando un poco sobre los frutos y el impacto del Concilio Vaticano II en la Iglesia Universal.
Empecemos diciendo primero que hay una renovación litúrgica. Hemos hablado de esto, ¿no? He hablado de las lenguas vernáculas, ¿verdad? Y la participación activa de los laicos, pero pensemos en otra pequeña reforma litúrgica que quizás no está en los documentos del concilio, pero que pastoralmente se ha aplicado, ¿no? Que es el tema del altar. Saben ustedes que en la liturgia tridentina se celebraba ad orientem, ¿no? Es decir, mirando a oriente, que era esperar, ¿no? La venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, ¿no? Después del Concilio Vaticano II se permite no celebrar ad orientem. Por eso ahora cuando ustedes van a misa el sacerdote los está viendo a ustedes, ¿no? En la iglesia antigua el sacerdote estaba de espaldas a ustedes, ¿no? Porque era el que presidía la celebración litúrgica junto con ustedes, ¿no? El Papa San Juan XXIII tiene la preocupación de decir, no podemos ignorar al pueblo de Dios, no tenemos que mirarlo. Y entonces se hace esa reforma litúrgica de los altares para que el sacerdote esté en diálogo con ustedes, mirándolos, ¿no? Pero es una reforma del Concilio Vaticano II. Por eso en muchas de nuestras iglesias antiguas, detrás del altar hay otro altar, ¿verdad? Que es donde normalmente tenemos el sagrario, porque son iglesias que se construyeron antes del Concilio Vaticano II y luego hizo falta hacer una reforma para poner otro altar. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Otro de los frutos importantes del concilio es impulsar el ecumenismo y el diálogo interreligioso, como estábamos hablando antes. También el concilio revaloriza el papel de los laicos dentro de la iglesia, ¿no? Después del Concilio Vaticano II hay un movimiento laical muy fuerte, nace por ejemplo movimientos como la Acción Católica, y esto va a ser el germen de los movimientos eclesiásticos en la iglesia, ¿no? Lo que ahora son Cursillo de Cristiandad, Emaús, la Renovación Carismática, CIL y todos estos movimientos que hay en la iglesia ahora, nacen un poco de esta teología del Concilio Vaticano II de la importancia de los laicos. Luego tenemos también una nueva visión pastoral de la iglesia frente al mundo moderno, como presentar a la iglesia de una manera nueva para poder evangelizar al mundo moderno. Y por último tenemos la promoción de la libertad religiosa y de la conciencia. Bueno, dejémoslo aquí, ¿no? Porque si no yo estoy aquí todo el día hablando de los documentos del concilio y vamos a hacer otro segundo programa sobre los documentos del concilio. Así que mejor dejémoslo aquí, terminemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa sobre el Concilio Vaticano II y le pedimos al Señor que sigamos recogiendo los frutos del Concilio Vaticano II y aplicando el concilio como nos enseñaron el Papa San Juan XXIII y San Pablo VI por medio de los documentos. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.